Jóvenes, hoy hablaremos acerca de la prioridad de los grupos funcionales. Los grupos funcionales en una molécula orgánica nos van a definir de qué se trata la molécula, de qué compuesto se trata y obviamente qué características físico-químicas pueden poseer. Los grupos funcionales son muy diversos, nosotros trataremos de abordar la gran mayoría de ellos y hablaremos de cómo nombrarlos, ¿sí? Hemos visto grupos funcionales como los alcanos, que son los más sencillos. Hablamos de los alquenos, que es cuando se presenta un doble enlace en la estructura. Hablamos de los alquinos, que es cuando se presenta un triple enlace. Y recientemente abordamos el tema de halogenuros de alquilo, que es cuando se presenta un halógeno, que puede ser el flúor, el bromo, el cloro o el yodo. No hay ningún problema cuando solamente tenemos un grupo funcional. Podemos determinar, ok, tiene un doble enlace, es un alqueno. Ok, tiene un triple enlace, es un alquino. Ok, tiene un halógeno, es un halogenuro de alquilo. Pero ¿qué pasa cuando hay combinación de grupos funcionales? Es decir, ¿qué pasa cuando una molécula tiene más de un grupo funcional? Por ejemplo, en esta estructura hay 3 grupos funcionales. Hay un halógeno, hay un triple enlace y hay un doble enlace. La pregunta forzada sería, ¿esta estructura qué es? ¿Es un alqueno por el doble enlace? ¿Es un alquino por el triple enlace? ¿O es un halogenuro de alquilo por el halógeno, que en este caso es el bromo? Para yo poder dar respuesta a este tipo de incógnitas, yo necesito revisar la tabla de prioridad de los grupos funcionales que yo ya les compartí en Classroom. Es decir, me va a decir la tabla cuáles son los más importantes, del más importante o el más prioritario al menos importante. Entonces, yo en esta tabla voy a buscar el halógeno, el triple enlace y el doble enlace. Y el que esté más arriba en la tabla es el que va a mandar y por lo tanto va a determinar qué es esta estructura. Entonces, si revisamos nuestra tabla de prioridades o nuestra tabla de prioridades químicas, nos vamos a dar cuenta que el alqueno o el doble enlace es el que se encuentra más arriba en la tabla. Está arriba de los alquinos o de los triples enlaces y está muchísimo más arriba que los halógenos. Entonces, esta estructura, aunque tenga un halógeno y aunque tenga un triple enlace, es un alqueno, porque este grupo funcional, que es el doble enlace, tiene prioridad química sobre estos dos. Entonces es como que no importa que yo tenga un triple enlace, no importa que tenga un halógeno, yo soy un alqueno porque yo tengo prioridad sobre ellos. Este manda sobre estos dos grupos funcionales. Entonces, yo voy a tratar de nombrar este compuesto siguiendo las reglas de los alquenos. Entonces, la primera regla, que es encontrar la cadena más larga, pues muy sencillo. La segunda regla, que es por qué extremo voy a numerar, recuerden que siempre vamos a numerar por el extremo más cercano a nuestro grupo funcional. En este caso, ¿cuál fue nuestro grupo funcional? El doble enlace. Entonces yo debo de comenzar a buscar el extremo más cercano al doble enlace, porque es el grupo prioritario. Y yo tengo que buscar numerar por el extremo más cercano a mi grupo prioritario. Si el grupo prioritario hubiera sido el halógeno, entonces yo tengo que empezar a numerar por el extremo que me quede más cercano a mi grupo funcional prioritario. De estos 3, el prioritario fue el alqueno, razón por la cual comienzo a numerar por el extremo derecho, porque es el más cercano al doble enlace. Lo numero y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y voy a comenzar a aplicar las demás reglas de manera normal en orden alfabético. En el carbono 6 tengo un bromo, que ya nombré. En el carbono 3 tengo este etil, esta rama de 2 carbonos. Y ya tengo la cadena de 7. Entonces le corresponde el prefijo E, de 7. En el carbono 4 tengo un triple enlace, por lo tanto lo nombro IN. Y en el carbono 1 tengo el doble enlace, por eso termina en eno. Siempre la terminación, esto es muy importante que lo sepan, siempre la terminación me va a indicar lo que es el compuesto. Si yo veo que el nombre termina en eno, pues este compuesto es un alqueno, ¿sí? Supongamos, si el triple enlace fuera prioritario sobre el doble, es decir, si el triple ganara al doble, aquí fuera, por ejemplo, obviamente hubiéramos comenzado a numerar por este extremo, pero en un ejemplo hipotético sería, por ejemplo, 4 en 1 ino. ¿Qué pongo al final? El grupo más prioritario, lo que es la molécula. Si el triple enlace fuera prioritario sobre el doble, la molécula terminaría en ino. Pero como no es así, el doble enlace tiene prioridad sobre el triple, entonces termina en eno. Por eso termina en eno, porque el doble enlace es prioritario sobre el triple. Entonces es muy importante que ustedes esto lo sepan. Aquí tenemos otro ejemplo, jóvenes. Una estructura que tiene diversos grupos funcionales. Tiene un hidroxilo, que esto lo convertiría en un alcohol. Tiene un halógeno, que esto lo convertiría en un halogenuro de alquilo. Y tiene un doble enlace, que lo convertiría en un alqueno. La misma pregunta forzada. ¿Esta molécula qué es? ¿Es un alcohol? ¿Es un halogenuro de alquilo o es un alqueno? Entonces yo necesito revisar cuál de estos tres grupos funcionales está primero en la tabla o está más arriba en la tabla. Si la revisas te vas a dar cuenta que el hidroxilo está muchísimo más arriba que el doble enlace y mucho más arriba que el halógeno. Entonces el grupo prioritario en esta molécula es el hidroxilo. Por lo tanto, esta molécula es un alcohol. Aunque tenga un doble enlace y aunque tenga un halógeno, esta molécula es un alcohol. Porque el hidroxilo tiene prioridad sobre el doble y el halógeno. Ahora, ¿por dónde voy a comenzar a numerar la estructura? Tengo que comenzar a numerar por el grupo, por el extremo más cercano a mi grupo prioritario. Entonces, ¿quién manda aquí? El hidroxilo. Entonces yo necesito comenzar a numerar por el extremo más cercano al hidroxilo, que sería el extremo derecho. Y todo lo demás lo voy a nombrar como las ramas. En el carbono número 2 tengo un cloro. En el carbono número 5 tengo una rama de 2 carbonos, que es un etil. En el 6 tengo un metil. Y la cadena tiene 8 carbonos, ¿sí? Observen aquí cómo se nombra. OC, porque tiene 8 carbonos la molécula. 6-en, porque en el 6 hay un en de eno, de un doble enlace. Y en el 3 un ol, es decir, un hidroxilo. Este compuesto podría llamarse enol. Es un enol. ¿Qué significa que sea enol? Una estructura que tiene un doble enlace pero es alcohol. Hablamos de un enol. Sería como decir octenol. ¿Qué es un octenol? Pues un hidrocarburo de un doble enlace que tiene un alcohol. Si hablamos, por ejemplo, octanol, octanol, hablamos de un alcano, enlaces sencillos. Si esta estructura tuviera un triple enlace, hablaríamos, por ejemplo, de un octinol. Octinol. In. Aquí sería in de la presencia de un triple enlace. Como tengo un doble enlace, la presencia es en.
¿Por qué no lo llamo al final eno? Porque el compuesto no es un alqueno, el compuesto es un alcohol. Y cuando son alcoholes terminan en ol. ¿Sí? Siempre les digo, la terminación es lo que te va a indicar qué es la estructura. Aquí termina en ol. Entonces esta estructura es un alcohol. ¿Ok? Otra cosa, muchachos, que ustedes deben de saber es que con su tabla de grupos prioritarios, ustedes van a determinar cuando tienen muchos grupos funcionales, pues qué es esa molécula. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacerse cuando tienen combinaciones de grupos funcionales. ¿Qué es? Para saber qué es, hay que identificar qué grupos funcionales hay. Hay un doble enlace, hay un triple enlace y hay un halógeno. ¿Cuál de estos tiene prioridad? Ok, tiene prioridad el doble enlace, entonces el compuesto es un alqueno, por lo tanto va a terminar en eno. Eso ya lo saben. Ahora, para elegir por dónde numerar, ¿cuál elijo? Pues tengo que elegir el extremo más cercano a mi grupo prioritario. ¿Sí? Aquí elegimos el extremo derecho porque es donde está el doble enlace. Aquí elegimos el extremo derecho porque es el más cercano al hidroxilo, que es el grupo prioritario. ¿Sí? Si aquí no hubiera hidroxilo, el alqueno o el doble enlace sería el grupo prioritario, por lo tanto yo comienzo a numerar por este extremo. Si no hubiera doble enlace ni hidroxilo, solamente el etil y el cloro, pues el compuesto es un halogenuro de alquilo y comienzo a numerar por el extremo derecho porque está el más cercano a mi grupo funcional prioritario. ¿Sí? Muy importante, chicos, porque las moléculas siempre tienen grupos funcionales combinados. Nosotros vamos viendo uno por uno, pero puedo ponérselos combinados porque ustedes ya tienen una tabla de cuál es la prioridad de los grupos.